Hola, bienvenidos a este debate donde los representantes de los partidos políticos más destacados plantearán algunas de sus ideas acerca de las reformas que el país necesita implementar desde el Congreso de la República. Estamos en pleno proceso electoral y ya este fin de semana escogeremos a nuestros representantes para la Cámara y para el Senado. En este debate que vamos a desarrollar tendremos un grupo selecto de personas que nos permitirán hacernos una idea de cuáles serán los asuntos centrales en el debate económico que creemos nosotros aquí en Forbes Colombia es central. Eso me da paso para hacer algunas reflexiones sobre el momentum económico. La pandemia, sin lugar a dudas, nos puso en un escenario catastrófico, pero la recuperación ha sido fuerte, lo que da muestras de la resiliencia del aparato productivo colombiano. Hoy se puede hablar con total tranquilidad, no solo de la fortaleza del tejido empresarial del país, sino también se pueden decir cosas positivas del sistema de protección social, que ayudó a muchas personas a amortiguar el golpe sufrido durante la pandemia, lo mismo que del sistema de salud. Esto solamente por poner algunos ejemplos de lo que el país ha logrado en los últimos años. Nosotros creemos aquí en Forbes Colombia que, digamos, lo que se va a discutir ahora mismo en el Congreso de la República es el futuro de muchas de estos logros y sin lugar a dudas nuestros votos serán porque logremos fortalecer y hacer las otras transformaciones adicionales que se vienen. Así las cosas, lo que uno tiene para concluir es que los temas económicos han marcado, están marcando y van a seguir marcando la agenda y eso implica que la gente está muy interesada en esta clase de asuntos y al final del día las personas acudirán a las urnas con estas ideas en la cabeza y en función de eso decidirán quiénes serán los responsables de manejar esta etapa de pospandemia. El tema es decisivo, por eso nuestro hashtag del evento y en general de los otros eventos que vamos a realizar en torno de las elecciones, numeral Yo Elijo Bien, busca hacer alusión a la necesidad de que los colombianos escojan a sus mejores representantes para aprovechar la coyuntura y lograr que el país consolide el inicio de una etapa dorada en su economía. Por eso ya no me queda más que simplemente dejarlos con María Camila González, nuestra coeditora macro, y con Sebastián Montes, nuestro coeditor de Finanzas y Asuntos Internacionales de Forbes Colombia, quienes serán los encargados de moderar la discusión, que sin lugar a dudas va a resultar bastante interesante. Mi nombre es Aldemar Moreno, yo soy el editor de Forbes en Colombia y los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y en nuestro sitio web forbes.co, donde estaremos abordando todos los temas en economía, negocios y finanzas. Un abrazo y sigámonos viendo en todos los eventos de Forbes en Colombia. Buen día a todos, bienvenidos a este debate Forbes 2022. Yo elijo bien las propuestas económicas de los candidatos al Congreso. Soy Sebastián Montes, coeditor de Geopolítica y Finanzas, y en esta oportunidad vamos a estar charlando con algunos candidatos al Senado de la República para conocer sus propuestas económicas de cara a la legislatura que arranca el 20 de julio de este año. Entonces saludamos a Iván Marulanda, senador del Partido Verde, a Aida Bella del Pacto Histórico, a Paloma Valencia del Centro Democrático y a John Jairo Cárdenas del Partido de la U. Muchas gracias por acompañarnos, es un placer tenerlos a todos aquí. También estaba invitado el Partido Liberal, pero pues por temas de agenda no nos pudo acompañar, entonces pues vamos a proceder con los 4 invitados que tenemos aquí. La dinámica va a ser muy sencilla. Vamos a tener 5 etapas en este debate. La primera va a ser básicamente que nos cuenten cuáles son sus 3 apuestas en materia económica para la próxima legislatura, para la cual cada candidato va a tener minuto y medio de respuesta. Un segundo momento va a ser a partir de las respuestas que cada uno nos dé. Les vamos a hacer una pregunta a cada candidato que tendrá también un minuto y medio para exponer su respuesta y posteriormente se abrirán 2 minutos de réplica para los candidatos que deseen participar. En el tercer periodo del debate, vamos a tener a cada participante también para hacer una pregunta, réplica o comentario a otro miembro del debate. Y en un cuarto momento vamos a hacer una especie de votación donde les haremos 5 preguntas de sí y no. En este caso les pediremos que después de la pregunta iremos nombrando a cada uno de los candidatos para que respondan sí o no. Así de sencillo. Y para finalizar el debate, les preguntaremos por qué los electores deben votar por las propuestas de su partido en materia económica. Para esa pregunta también tendrán un minuto y medio de respuesta. Arrancamos con la primera etapa del debate, que sería cuáles son sus 3 apuestas en materia económica para la legislatura. Entonces comenzamos con la senadora Bella. Entonces, senadora, tiene minuto y medio para su respuesta.
Muy afectuoso para todos los compañeros de panel e igualmente para los organizadores del evento. Nosotros creemos que hay necesidad, pero muy urgente, de estar en este momento en la práctica, recuperar la economía, el trabajo y la productividad con sostenibilidad ambiental, el empoderamiento de las economías populares, el cooperativismo y de la economía social y solidaria. Necesitamos, entre otras cosas, una política productiva de industrialización, de producción agraria y marítima. Este es un país que ha vivido de espaldas al mar. Tenemos dos fronteras muy grandes, marítimas, que ningún gobierno ha querido realmente prestarle atención. Por eso no tenemos una flota pesquera, no tenemos una flota mercante, no tenemos tampoco todo lo necesario para la reparación de buques, etcétera, ni para su fabricación. Por esto creemos que hay necesidad de que esas políticas productivas, esa generación de riqueza, pero además de empleo y de superación de condiciones de las dependencias que pasan precisamente por una transformación estructural. Creemos que hay necesidad muy grande de la reindustrialización de Colombia. Es terrible ver cómo se dejó de cultivar el algodón, cómo se perdió el cultivo de los cereales, de la cebada, del trigo, del maíz, cómo miles y miles de millones de toneladas prácticamente se importan anualmente y cómo se ha perdido hasta cierto punto en algunos departamentos la posibilidad de que nuestros campesinos siguieran cultivando las cosas que siempre fueron, en últimas, una de las fuentes, no solamente de la riqueza del trabajo, sino también del progreso de Colombia. Los tratados de libre comercio quebraron en la práctica nuestra productividad. Hay necesidad de mirar cómo las industrias, por ejemplo, regresan. Hay que ir a Itagüí para mirar cómo se están cayendo las fábricas de Coltejer, de Fabricato, cómo la gente que trabajaba en las confecciones se dejaron de hacer y cómo se volvió un país dependiente, hasta convertirlo prácticamente en un inmenso San Andresito que vende y revende cosas que vienen del extranjero. Todo esto de la pandemia nos ha manifestado y nos ha puesto de presente que si no hacemos todo lo necesario para rescatar no solamente la agricultura, no solamente la pesca, no solamente la protección también de los suelos, y empezamos también con mucha fuerza a recurrir precisamente a los abonos naturales y algo que nos está enseñando no solamente el conflicto actual entre Ucrania y Rusia, sino también todo lo que nos dejó la pandemia, es que las economías van a tener que hacer muchísimos esfuerzos para recuperarse, pero en especial la nuestra, de la cual pues hacen parte muchísimas otras cosas. Total de que la reforma agraria, la reforma rural, pero también la sostenibilidad ambiental se requieren, se necesitan, y por consiguiente todo lo que tenemos que hacer para conservar la Amazonía, nuestros páramos, nuestros ríos, y esto hace realmente parte de todo un sistema político que ha descuidado absolutamente todas las cosas. Y en últimas estamos en una situación muy lamentable en cuanto se refiere a nuestros ríos y a todo lo que es el agua. El agua para nosotros va a ser una de las fuentes fundamentales, no solamente de empleo, sino también de quererla, de amarla, pero también de cuidarla, porque de ahí va a depender en buena parte el futuro de nuestro país. Seguimos con el senador Marulanda. Bueno, un saludo muy especial a las senadoras Aida Bella, Paloma Valencia y al representante John Jairo Cárdenas, y a ustedes en la revista Forbes. Gracias por la invitación, un saludo cordial. Lo primero que habrá que decir es pues, que nosotros pertenecemos a un organismo colegiado, plural, en el que hay muy distintas representaciones que tienen visiones ideológicas, prioridades programáticas, etcétera, diferentes. Tal vez a lo que se refiera entonces esta respuesta es en términos generales a los temas
y a las ideas a las que apuntaríamos como bancada, quienes hacemos parte de la coalición Alianza Verde Centro Esperanza, a la que yo pertenezco. Lo primero que hay que hacer es, a mi juicio, a nuestro juicio, es fortalecer la capacidad del Estado de intervenir en la economía. Esto implica una reforma tributaria estructural inspirada en los principios constitucionales de la progresividad, la equidad y la eficiencia. En segundo término, ese Estado tiene que ocuparse de sus responsabilidades sociales. De acuerdo con la Constitución, los fines de este Estado social de derecho en el cual estamos enmarcados, pues son garantizar los derechos de las personas, derechos que están consignados en la propia Carta y que se refieren básicamente al derecho a una vida digna, salud, educación, trabajo, etc. El Estado tiene que participar muy intensamente y recuperar terreno perdido en su liderazgo en cuanto a la atención de los sectores sociales. Tenemos un problema enorme de pobreza, de marginalidad, de desigualdad, y el Estado tiene que entrar con sus políticas públicas a atender estos frentes. Y en tercer término, pues tenemos que trabajar en la recuperación de la economía, básicamente la recuperación del sector agropecuario, de la economía campesina, haciendo inversiones muy importantes en el desarrollo de infraestructura y del respaldo científico y tecnológico y de asistencia técnica y de crédito al sector agropecuario, igual también al sector manufacturero, que son dos sectores muy golpeados en los últimos decenios por las políticas públicas. Entonces seguimos con la senadora Paloma Valencia. ¿Listo? Tiene 2 minutos. Muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo a la revista Forbes, al senador Iván, al representante John Jairo, a la senadora Ida y a todos los que nos están acompañando. Creo que este es un tema muy importante. Colombia necesita sobre todo acceso al crédito y ese es uno de los grandes retos que tenemos que lograr en la siguiente legislatura. Nosotros necesitamos desregularizar el sistema bancario, que hoy está con una cantidad de regulaciones que impiden la competencia y que concentran en la banca casi todos los negocios financieros. Nosotros necesitamos un sistema económico muchísimo más amplio, con fintech, con fondos de capital de riesgo, con todo tipo de cooperativas y que las entidades que dan garantías entren a funcionar. Nosotros necesitamos crédito para el pequeño emprendedor colombiano. En esto quiero ser muy clara, vengo trabajando desde hace tiempo el proyecto de la escalera de la formalidad, que sigue la idea del INVIMA artesanal y el INVIMA emprendedor que sacamos en esta legislatura, que lo que busca es que los requisitos para los negocios sean del tamaño de los negocios. Hay que quitar los costos ocultos que le impone el aparato estatal a los negocios colombianos. Colombia es un país de pequeños negocios que en general necesita y es fundamental que pueda tener todas las posibilidades para que la gente cree los negocios y pueda salir adelante. Y esto necesita quitar los costos ocultos de tantos trámites y abrir al crédito. Tengo también radicado el proyecto para generar el crédito en el sector agropecuario. El censo agropecuario de una noticia tremenda. De los 2.700 pequeñas unidades agropecuarias, solo el 3% han recibido alguna vez crédito. Nos vamos a demorar 92 años en darles crédito. Hay que cambiar el sistema de crédito, mejorando muchos de los aspectos y garantizando que el microproductor, como el pequeño, el mediano y el grande, reciban los recursos y que vayan al sector primario. Y termino con lo siguiente, yo creo que es de fundamental importancia para los colombianos empezar a mirar la educación como un motor para la movilidad social. La educación y el microempresariado son la clave para la solución de los problemas económicos de Colombia. Y en esto tenemos que avanzar con una educación que nos forme sobre el sistema productivo, que nos forme con miras a la cuarta revolución industrial, que enseñe robótica, programación de computadores y bases de datos para que podamos realmente avanzar y estar listos para lo que va a ocurrir en el mundo. Listo, muchas gracias, senadora Paloma Valencia. Y concluimos esta primera etapa con el senador John Jairo Cárdenas. Tiene 2 minutos. Bueno, muchas gracias. Yo creo que cualquier persona que mínimamente haya estudiado las circunstancias de Colombia
advierte que tenemos tres grandes desafíos. El primer desafío tiene que ver con la redefinición del modelo de desarrollo. Esa redefinición del modelo de desarrollo significa asumir, en primer lugar, la transición energética. En segundo lugar, una política de fomento muy agresiva en materia de formalización que permita que especialmente la pequeña y la mediana empresa se fortalezcan. Y un tercer elemento de este primer acápite es lo referido a la diversificación del aparato productivo. Allí es esencial el incremento de la productividad y un relanzamiento de los sectores industriales, agrícolas, de turismo y de lo que se llama la sociedad de conocimiento o la industria del conocimiento. Segundo gran desafío de nuestro país es el déficit fiscal. Tenemos un déficit fiscal enorme. El próximo gobierno va a tener que hacer una reforma tributaria. Yo creo que tenemos que volver a sentarnos a hacer una gran concertación, un gran pacto fiscal para enfrentar el desafío del déficit enorme que tenemos en las finanzas públicas. Y el tercer elemento fundamental es mejorar la eficiencia en el gasto, superar la corrupción y hacer una asignación y una ejecución de los recursos públicos de muchísima mejor calidad. Es que en esa materia estamos absolutamente atrás. Creo que estos son los tres grandes temas que deben ocupar la agenda del país en el gobierno que inmediatamente se avecina. Entonces, bueno, con esto pues concluimos la primera parte del debate. Entonces ahora entramos a la segunda fase, que es donde les vamos a hacer una pregunta específica a cada uno de ustedes a partir de lo que nos acabaron de comentar. Entonces aquí voy a arrancar con la senadora Paloma Valencia. Usted hablaba ahorita de temas como inclusión financiera y diversificación económica, entonces quisiera puntualizar ahí un poco cómo plantea usted esa estrategia de impulsar el apalancamiento financiero, del fortalecimiento del sector financiero en Colombia para crear más empleos y a su vez impulsar muchos más sectores económicos en el país para fortalecer la economía colombiana. Le damos minuto y medio, 2 minutos para responder. Y a partir de ahí, los candidatos que deseen hacer réplica tendrán una ventana de 2 minutos también para hacerlo. Entonces, senadora, la invito a contestar la pregunta. Yo creo que lo que le ha venido pasando al sistema financiero colombiano es que con el pretexto de los problemas del narcotráfico hemos ido generando y generando regulación que hacen imposible la competencia. Y lo que tenemos en el sistema financiero es un oligopolio de tremendas proporciones. Nosotros necesitamos que muchos de los negocios salgan de los bancos, puedan estar en entidades diferenciadas que hacen parte de una diversidad del sistema financiero, los fintech, los fondos de capital de riesgo, todas ese tipo de organizaciones. Y hemos venido trabajando en la idea de que el Fondo Nacional de Garantías, tanto agropecuarias como el normal, tiene que lograr empezar a apalancar los créditos de los pequeños negocios y de los campesinos colombianos con unas garantías cercanas al 50 o al 60% para lograr que esas garantías bajen las tasas de interés y haya realmente acceso al capital. Uno de los problemas más grandes que tiene Colombia es que quienes quieren salir adelante no tienen acceso a los créditos o terminan con los créditos que les entrega el gota a gota que exprimen las posibilidades de que los negocios salgan adelante. Yo creo que eso lo podemos hacer y tiene que ir en combinación, por un lado, del florecimiento de nuevas organizaciones. Y pongo un ejemplo rápido. Hace unos años el factoring se había vuelto uno de los negocios importantes y uno veía una cantidad de cooperativas con factoring. Metieron una reglamentación para endurecer unos requisitos y volvieron a concentrar todo en la banca. Nosotros necesitamos que sea más plural el sistema financiero para que sea más democrático y a la gente le lleguen los recursos. Y hay que reformar el sistema de crédito que tiene esos bonos de inversión forzosa de tipo A y de tipo B que son muy complejos, unos por redescuento y otros por inversión forzosa, y yo creo que lo que nosotros necesitamos es simplificar ese sistema y, por ejemplo, que para cooperativas, y pienso en cooperativas de lecheros, cooperativas de campesinos, podamos usar a Finagro como banco de primer piso, por donde no necesite capilaridad y donde haya absolutas garantías sobre la capacidad de pago de la organización.
y que esa organización no se vuelva banco, pero que sí administre la irrigación del crédito sobre todos los pequeños campesinos colombianos. Yo creo que esto lo podemos hacer y se puede hacer y puede significar un gran cambio en la manera como los colombianos perciben hoy el crédito. Listo, muchísimas gracias, senadora. Ahora pues invitamos a dos de los candidatos a que, si lo desean, hagan réplica a esta respuesta. Pues yo no sé si exactamente en mi caso se trata de una réplica, sino más bien de unas glosas marginales. Yo creo que, para decirlo con claridad, la economía colombiana se financiarizó. Hoy todo el conjunto de la economía nacional está en función de unos circuitos de acumulación centrados en el sector financiero. Y obviamente el aparato productivo se ha desmejorado de manera notoria. Esto significa que Colombia tiene que abocar una profunda reforma del sistema financiero. Esta reforma del sistema financiero tiene que ser orientada estratégicamente a la democratización y al abaratamiento de los costos del dinero en este país, que son absurdamente altos. Necesitamos que el sector financiero esté al servicio del aparato productivo, del turismo, de la industria del conocimiento, de la agricultura, de la industria, y no al contrario. No al contrario como está aconteciendo ahora. Entonces, el gran cometido aquí tiene que ver, repito, con una profunda reforma del sistema financiero. Listo, muchas gracias, senador. Tenemos espacio para una réplica más. Si alguien tiene algo que agregar, lo invitamos a que lo haga. Yo lo que pienso es que los ingresos corrientes de la nación se han visto afectados por las reformas tributarias que se han realizado durante los últimos 4 años. Una de las más nefastas fue precisamente la del 2019, presentada por el ministro Carrasquilla, le costó su salida. Ha habido muchas cosas aquí complicadísimas que han afectado la economía y el comportamiento también de los ciudadanos. Yo sí creo que cada una de estas reformas ha impulsado, son beneficios destinados a los sectores más privilegiados. Y efectivamente, uno cuando ve, nosotros nos tomamos el trabajo de estudiar por qué había una desfinanciación tan grande. Y es que en Colombia estamos acostumbrados a regalar los impuestos. Estamos acostumbrados a que las tasas tributarias no se ejecuten. Por ejemplo, yo tengo aquí un cuadro que además elaboramos con datos de la DIAN y con datos del Gobierno Nacional. Y tenemos unas tasas nominales y efectivas de tributación del sector extractivo de los bancos comerciales. Les voy a leer cómo realmente estos sectores contribuyen muy negativamente a todo el problema del pago, que tiene que ser normal. Por ejemplo, en la extracción de petróleos, solamente les quiero nombrar 2 años, el 19 y el 20. En el 19 tenían que pagar el 33% de tasa tributaria y pagaron, oiga bien, extracción de petróleo pagó el 5.2%, pero en el 20 esto disminuyó terriblemente. Entonces ahí tenían que pagar el 32% de tasa tributaria y pagaron el 1.7%. Es decir, hacen lo que quieren con la economía. Además de que no solamente sacan la riqueza, por ejemplo, en extracción petrolera, sino también en los bancos comerciales. Los bancos comerciales realmente son los que se han lucrado. Mire lo que pasó en el año 2019. Ellos tenían que pagar el 33% de tasa tributaria y pagaron el 1.8%. Estos son datos que hemos sacado realmente de las cuestiones que nos transmiten la DIAN y las otras entidades que manejan las finanzas, el Ministerio de Hacienda, etcétera. Y los bancos comerciales, oiga bien, en el 2020 pagaron el 1.1% cuando debían haber hecho el 32%. Es decir, que los grandes ganadores en este país son los que no pagan en última las tasas tributarias, porque existen las otras deducciones, incluso en la declaración de renta, donde ellos pueden esconder, pueden hacer lo que quieran, pueden burlarse del país y pueden no solamente sacar sus utilidades. Ustedes saben que este es un país donde los rendimientos no dejan nada al país. Esto es increíble. En los países normalmente el 35%, poco más o menos, ese es un promedio de qué es lo que tienen que dejar cuando los grandes rendimientos van a salir del país. Aquí no pagan ni un peso. Aquí lo que yo creo
vamos a tener es que hacer, y en esto he insistido los 4 años que he estado en las comisiones económicas, especialmente en la Comisión Cuarta, hemos insistido en cómo realmente el país no puede seguir regalando impuestos y cómo los grandes beneficiados, que son el sector bancario y que son también las entidades extractivas, van a tener que someterse a la ley, y si no se someten a la ley, pues realmente estamos muy mal. Por eso yo creo que en la DIAN tiene que haber personas realmente que conozcan el país, que sepan los que están manejando y que efectivamente puedan ayudar. No solamente nosotros no tendríamos por qué tener un déficit fiscal de semejante naturaleza como lo tenemos, simplemente porque aquí estamos acostumbrados a regalar los impuestos, empezando por el impuesto que se llama el registro mercantil, que se lo regalamos a las cámaras de comercio desde 1974. Las únicas cámaras del mundo que además funcionan con un impuesto que debería estar entrando para los problemas, para resolver nuestros problemas de dificultades de salud, de educación, etcétera. Entonces lo regalamos a quienes malgastan ese impuesto, porque ni siquiera ayudan a los pequeños ni a los medianos comerciantes, es para ponerse en unos sueldos fabulosos y gastárselos en viajes al extranjero, etcétera, etcétera. Ese es algo que a lo que nos hemos dedicado, y es que Colombia no puede seguir regalando impuestos, tiene que cobrarlos y tiene que hacer efectiva esa tasa de tributación, porque ¿para qué es la ley? Para cumplirla. Listo, muchas gracias, senadora. Ahora vamos a pasar a otra pregunta para otro candidato. Seguimos con el candidato Cárdenas, y ahí yo me quiero enfocar en el tema de la transición energética que usted mencionaba. Y es que en la COP26, por ejemplo, se llegó a un acuerdo en el que 196 países, entre ellos Colombia, se suscribieron, y es a dejar de financiar proyectos centrados en combustibles fósiles para lograr esa meta de bajar en un 50% las emisiones de carbono para 2030. Entonces, desde su perspectiva, ¿qué debe hacer Colombia para llegar a esa meta en estos 8 años que tenemos desde ahora hasta 2030? ¿Cuáles serían esos primeros pasos para que en esta legislatura haya avances en esa transformación energética? Tiene 2 minutos. Muchas gracias. Bueno, yo quiero insistir primero que todo que la palabra que se está empleando es transición, no un salto. ¿Por qué digo transición? Porque es que el acuerdo de Glasgow nos está definiendo un horizonte temporal hasta el 2050. Colombia lo que tiene que empezar a hacer es, en primer lugar, a sustituir de manera progresiva pero decidida el petróleo y el carbón como los 2 principales motores de la economía nacional. Eso significa una política muy agresiva de relanzamiento de todo el aparato productivo, especialmente de la industria, de la agricultura, del turismo, de, por supuesto, la industria del conocimiento. Y eso significa abocar planes sectoriales muy fuertes, con una muy fuerte también intervención del Estado, y con una política de crédito y con una política en materia tributaria que estimulen esta dinámica de crecimiento. Lo segundo es que, por supuesto, hay que seguir profundizando todo lo que tiene que ver con energía, la producción de energías limpias. Al respecto, creo que lo que se ha hecho es importante, pero no es suficiente. Todo lo que tiene que ver con energías como, por ejemplo, la eólica, tienen que ser objeto de un mayor estímulo. Y en general todas las fuentes de energías limpias. Me parece que allí hay un segundo reto muy importante. El tercer reto tiene que ver, por supuesto, con un desescalamiento de todo lo que tiene que ver con lo que son los factores de contaminación más fuertes por parte de Colombia. En primer lugar, una política mucho más agresiva en materia de protección de nuestros recursos naturales, de los bosques. En segundo lugar, un control mucho más riguroso en todo lo que tiene que ver con el transporte público. Y finalmente, por supuesto, un desescalonamiento en todo lo concerniente a la producción de energía de origen fósil,
creo que si el país aboca con decisión estos aspectos, podemos decir que habremos cumplido con lo pactado en Glasgow. Listo, muchas gracias, senador. Ahora, 2 minutos de réplica, senadora Paloma Valencia. Muchísimas gracias. No, yo creo que ese es un tema súper importante. Yo no quiero hacer una réplica, sino un complemento a lo dicho. Yo creo que este gobierno ha hecho un esfuerzo gigantesco. No solamente sacamos adelante la ley para tener todo el tema de los vehículos eléctricos con exenciones tributarias que van a generar un cambio en el patrón de la movilidad, sino que se hizo también toda la política de transición energética que a través de incentivos tributarios logró llevar a 50 veces más lo que teníamos en términos de energía eólica y energía fotovoltaica. Eso va a ser muy importante porque el camino ya está trazado. Colombia es un país poco emisor de gases de efecto invernadero porque nosotros utilizamos energías hídricas en su gran mayoría, pero en la medida en que logremos potencializar, por ejemplo, La Guajira, que tiene rayos solares por encima del promedio mundial, que tiene viento por encima del promedio mundial, nosotros vamos a poder tener una matriz energética cada vez más limpia. Y yo creo que eso va a ser muy importante. Y creo que ahí tenemos unos retos que son muy significativos. El primero es cómo vamos a acoplar el sector minorista de distribución de combustibles para que pueda estar incluido en la manera como se haga la transición económica, transición energética, y que puedan tener la capacidad económica para poder prestar los nuevos servicios, por ejemplo, en temas de vehículos. Ahí hay que pensar la parte social que se va a derivar de eso, como hay que pensar también el tema ambiental. Yo les quiero contar que yo fui la que propuso que el sector ambiental participe de las regalías en el país y logramos 5 puntos de las regalías, 1 directa, 2 a través de los municipios priorizados y 2 a través de ciencia y tecnología. Eso significó que a través de la proposición mía duplicamos el presupuesto del sector ambiental con un principio, y es que la generación, digamos, de las energías fósiles de nuestro país esté comprometida en la protección del medio ambiente. Hoy tenemos solo 5 puntos, yo espero que eso pueda crecer y que podamos utilizar el combustible fósil como una alternativa para la protección de los ecosistemas estratégicos de nuestro país. Muchas gracias, senadora. Ahora, si el senador Marulanda tiene 2 minutos para réplica. Bueno, hablar de una transición energética en Colombia y un cambio en la matriz energética es hablar de un cambio orgánico en la economía colombiana. La dependencia del país en materia de explotación de recursos fósiles es enorme. El 57% de las exportaciones o de los recursos, de los ingresos de divisas proviene de estas exportaciones, y algo parecido se puede decir de los ingresos generales del Estado. Entonces, estamos hablando de palabras mayores. Esto implica, por lo demás, entonces, una diversificación en el sector productivo, que a su vez implica una reforma profunda en el sistema financiero, como se ha dicho acá, y también en la visión social del Estado. Se necesita una inversión muy importante en educación, en capacitación para el trabajo, en desarrollos e inversiones en ciencia y tecnología. Estamos muy atrás en la concepción de un país que se desarrolle de manera equilibrada en los distintos sectores productivos, agropecuario, manufacturero, servicios, en el sector tecnológico. Tenemos una dependencia enorme de los combustibles fósiles para no solamente para el ingreso de divisas, sino también en general para la economía. Hay que decir algo al respecto, y es que esa transición no puede ser posible sin la cooperación internacional. La comunidad internacional tendrá que encontrar un acuerdo equitativo con las naciones en vías de desarrollo para poder financiar todos los esfuerzos que hay que hacer en materia energética, entre otras cosas porque los grandes contaminantes son los países desarrollados,
pero al mismo tiempo porque nosotros no tenemos los recursos para hacer esa transición por nuestra propia cuenta. Es necesario entonces una acción intrépida, muy positiva, muy agresiva en materia diplomática para aglutinar los países latinoamericanos y los países en vías de desarrollo y proponer una negociación a nivel internacional que sea equilibrada y que le exija a los países desarrollados su cuota de responsabilidad en lo que tiene que ser esta transición, que como les digo en el caso colombiano, implica un cambio orgánico en nuestro modelo de desarrollo. Listo, muchas gracias, senador Marulanda. Ahora vamos con la siguiente pregunta, que es para la senadora Aida Abella. Digamos, senador, usted hablaba, por ejemplo, de industrias como el agro, que podrían tener un impulso adicional dentro de la economía colombiana. Entonces, ¿eso cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo podríamos, no solo con el agro, sino con otras industrias, como por ejemplo textiles, confecciones, darle mayor impulso y mayor peso dentro de la economía para revivir empresas, revivir estos sectores y tener mucho más dinamismo en el país? Tiene 2 minutos. Bueno, pues estos son hechos que se nos presentan todos los días y en todos los espacios. Por ejemplo, la falta de empleo en este país. Es increíble. Si se acabó el cultivo del algodón, se acabó prácticamente la industria textilera, entendimos pues que las fábricas que se están cayendo, no solamente en Antioquia, sino en otros sectores del país, pues llevan precisamente a un desempleo enorme y a acabar una serie de industrias, por ejemplo, la industria de las confecciones en todo el Viejo Caldas, que era una de las cosas de mostrar. Cuando uno viajaba a esos sectores hace muchos años, se encontraba unas confecciones extraordinarias. Ahora no, ahora lo que se encuentran son las ventas de todos los estilos y cosas que vienen especialmente de la China. Pero a mí me parece que hay que hacer un pacto por la naturaleza para afrontar no solamente la crisis climática, sino también todo esto que tiene que ver con las implicaciones y las medidas estructurales para proteger el agua, por ejemplo, como derecho fundamental, como un bien público de uso común y un eje estructurante de una nueva territorialidad y de la vida. Por eso cuando hablamos de que hay que volver a la reindustrialización del país, es que hay que volver al empleo. Hay que poner a funcionar, por ejemplo, las fábricas de cereales que teníamos en este país, que eran en Nariño, Boyacá y Cundinamarca. No se volvió, por ejemplo, se extinguió del cultivo nacional la cebada y el trigo, y por eso es que ahora tenemos una situación dramática. El pan que comprábamos hace 4 meses a 200, ayer lo pagué a 600 en la panadería del barrio. Esto es increíble, pero esto se va a multiplicar con creces si no somos capaces realmente de volver a entusiasmar a nuestros campesinos para volver al cultivo, pero además a cubrir nuestra demanda nacional. El caso del maíz. El caso del maíz, que estamos importando el 90%, pero ¿a quién se le ocurre que en un país eminentemente agropecuario como el nuestro se puedan hacer cosas de esas? Y por eso hay la necesidad de volver no solamente al campo, no solamente a tener toda una serie de cosas que antes las teníamos, como el algodón. Entonces, aquí dijeron, no, es que el algodón nos sale mucho más barato comprarlo porque pues se produce más fácilmente y a menor costo en el extranjero. Y mentiras. Lo que pasa es que nos volvimos un país muy dependiente de muchas otras cosas que realmente cultivábamos nosotros acá. Y por eso hay la necesidad de crear no solamente volver a la agricultura, volver a nuestros campos, entender que cuando en Colombia recorríamos este país hace muchos años, encontramos cultivos de todo. Ahora, para encontrarlos se necesita realmente hacer un esfuerzo supremamente grande, pero también vamos a tener que explotar cuestiones que son nunca tenidas en cuenta. Y hablo del mar. El mar, en un estudio muy rápido que hemos hecho con gente especialista en este tema, nos dicen se han perdido poco más o menos 250.000 empleos de mar. Esto tiene que ver con la pesca artesanal, tiene que ver con la pesca también. Colombia nunca ha tenido, por ejemplo, una flota pesquera nacional, ni departamental, ni nada. Todo esto se lo dejamos a los barcos extranjeros. Nosotros no tenemos
por ejemplo, unos acuerdos bilaterales que nos garanticen que así como los ecuatorianos vienen a pescar en Tumaco, nosotros podamos pescar en Esmeraldas o en cualquiera de los puertos del Ecuador. No, eso no existe. ¿Por qué? Porque el plan diplomático también y todos nuestros señores que funcionan en las embajadas no tienen ni idea de qué es este país, pero tampoco les importa ni les interesa. Y efectivamente no hacen nada, ni siquiera por los acuerdos bilaterales, pero también toda la pérdida que hemos tenido en trabajo, por ejemplo, de la flota mercante. La flota mercante la destruyeron y todo lo que entra y sale del país, pues se está haciendo en este momento en barcos transnacionales. Tendríamos mucho tema, sobre todo en la generación de empleo y en lo que estos gobiernos han quitado paulatinamente empleo y empleo en Colombia. No han hecho sino tratar de destruir este país. No lo han podido hacer porque realmente somos muchísimos los colombianos que estamos interesados en defenderlo. Listo, muchas gracias, senadora. Entramos al espacio de réplica. 2 minutos para quien quiera intervenir sobre este tema, senadora Paloma Valencia. Gracias. No, yo creo que la senadora Ida insiste en los modelos proteccionistas de la economía, que son muy complicados, porque suena muy bonito que Colombia produzca todo, pero entonces también nos toca comernos todo, porque si usted no tiene comercio internacional, pues los productos colombianos tampoco pueden buscar las fronteras internacionales. El café que exportamos, pues no lo podríamos exportar, el banano, el plátano, y todos los diversos servicios que exportamos, pues no encontrarían mercados porque estarían cerrados para nosotros el día que nosotros cerremos los mercados. Yo, por el contrario, estoy convencida de que Colombia hoy tiene unas enormes oportunidades con el nuevo precio del dólar. Por ejemplo, hemos venido trabajando con las textileras del Tolima sobre la idea de volver a sembrar algodón y tener una denominación de origen para sacar las telas de algodón. Colombia tiene la tercera mejor calidad de algodón en el mundo. Después de la India y Perú seguimos nosotros. Si nosotros trabajamos en construir una marca de algodón, podemos tener una industria textilera y una industria de confecciones que tiene además ese valor agregado. Hay que decir además, frente al tema de las textileras, este gobierno y el Partido Centro Democrático sacaron adelante el arancel para evitar ese contrabando técnico que se venía presentando con el tema de la confección. Y yo creo que eso ha sido muy importante. Y aquí hay un tema fundamental y es el contrabando de la China, frente al cual no podemos quedarnos callados. Uno veía esas bodegas gigantescas de la mercancía china con unos precios irrisorios, copiando de manera idéntica los modelos de los diseños que se hacen en Colombia y que se estaban vendiendo bien y que los traen más barato para venderlos aquí. Creo que fue muy importante la acción del gobierno haciendo las extinciones de dominio para todos los que han participado en esa cadena de contrabando que estaba quebrando la industria textil del país. Pero en esto no nos podemos quedar cortos. Creo que aquí hay unos temas sobre el contrabando que afectan profundamente la economía colombiana, en especial el sector confecciones, que tienen que ser tratados de manera más sistemática. Y terminaría diciendo lo siguiente: la flota mercante gran colombiana no la quebraron, sino los malos manejos y un sindicato depredador que acabó con las posibilidades de que eso fuera posible. Entonces, yo creo que los colombianos tampoco nos podemos dejar caer en el discurso de que el Estado puede empezar a hacer de todo, porque la realidad es que la experiencia que hemos tenido los colombianos es que cuando el Estado tiene empresas, les montan unos sindicatos depredadores sanguinarios que las quiebran y además los políticos locales se roban lo que el sindicato no se lleva. Listo, muchas gracias, senadora. Entramos a esta última parte de réplica para la pregunta de la senadora Bella. ¿Quién más quiere intervenir? Senador Marulando, senador Marulando tiene 2 minutos. Bueno, nosotros tenemos que reaccionar a una historia ya muy larga de 40 años de un Estado que no intervino, de un Estado que no cumplió con sus funciones y que ha dejado abandonada la infraestructura en muchos aspectos, la intervención en educación, en formación para el trabajo, y que ha permitido un proceso de concentración de la riqueza enorme, al paso que han quedado en la pobreza enormes cantidades de población, al mismo tiempo que ha abandonado todas sus responsabilidades en materia de investigación científica y tecnológica, en la creación de corrientes de crédito de fomento, en fin.
Esto nos va a tomar tiempo, pero hay que empezarlo cuanto antes y de una manera muy potente, y todo eso parte, como ya hemos dicho, de una reforma tributaria estructural que le dé un músculo financiero al Estado y una capacidad de intervención. Ahora, por otro lado, habrá que decir que necesitamos que Colombia pues pueda desarrollar un comercio internacional en el marco de las realidades contemporáneas. Lo que pasó con la pandemia hay que asimilarlo. Cambiaron totalmente las condiciones de competencia y las condiciones productivas. El presidente Biden decía en el mensaje sobre el estado de la Unión hace 2 días que Estados Unidos tenía que volverse otra vez sobre su propia economía y cerrar su comercio y ser autosuficiente ya termino. En muchos aspectos no somos comparables, por supuesto, pero bueno, desde allá se está enviando ya un mensaje muy claro de que hay que volver a pensar en las propias capacidades productivas de los países para poder tener un desarrollo más equilibrado y más sostenible. Listo, muchas gracias, senador Marulanda. Y ahora vamos con usted para la última pregunta de esta segunda etapa. Y ahí me quiero enfocar en reforma tributaria, que fue algo de lo que usted mencionó. Digamos, en el plan financiero de 2022 que presentó el Ministerio de Hacienda, digamos que los buenos resultados que se revelaron mostraron que no sería tan urgente una reforma tributaria, pero aún así, viendo, por ejemplo, que en el Banco de la República las utilidades cayeron alrededor del 91%, sí se hace necesario, pues, captar recursos para el país. Entonces, desde su perspectiva, ¿cuál sería la reforma tributaria que necesitaría Colombia en el próximo gobierno? Tiene 2 minutos. Sí, nosotros hemos venido insistiendo a lo largo de esta legislatura en la necesidad de una reforma tributaria estructural que equilibre las cargas impositivas en los distintos sectores de la economía y de la sociedad. Las cargas tributarias sobre los sectores populares y sobre las clases medias son desproporcionadamente mayores a las que tienen los sectores de más altos ingresos y de más altos patrimonios. Hay un sistema tributario montado en función de beneficiar a los sectores de más ingresos, de mayor riqueza, y eso ha generado a lo largo de estos últimos 40 años una gran descompensación, un gran desequilibrio de los ingresos, una sociedad desigual, inequitativa. Pero al mismo tiempo es un Estado insuficiente en su capacidad fiscal para atender las obligaciones que le da y que le entrega la Constitución y la organización de la sociedad colombiana, de la nación colombiana, del Estado colombiano. El Estado tiene que responder por obligaciones que tiene abandonadas, sobre todo en materia social y sobre todo en materia de desarrollo de la infraestructura. Con relación a este punto de tributario, decir finalmente que Colombia necesita cerrar todas las endijas posibles para la evasión tributaria, para trampa tributaria y para la fuga de capitales con miras pues a la evasión tributaria. Todo esto nos hace pensar en la necesidad de un Estado más fuerte desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista financiero. Y además hay que cambiar también las prioridades del gasto. Nosotros no podemos tener por allá en la cola rubros tan importantes como la inversión en ciencia y tecnología, que solamente es el 0.09%
Por ejemplo, el sector agropecuario, que es solamente el 0.7% del presupuesto general de la nación, el medio ambiente, que es el 0.3%, la cultura, que es el 0.14%. Con esa precariedad en estos rubros, Colombia no se puede desarrollar. El Estado tiene que cambiar sus prioridades y fortalecer entonces su capacidad fiscal. Listo, muchas gracias, senador. Abrimos espacio de réplica para esta última pregunta. ¿Alguien quiere anotar algo, agregar algo? Listo, senadora Paloma Valencia. No, yo simplemente quería decir que yo creo que a Colombia le urge tener la obligación de todas las personas jurídicas y de todas las personas naturales de declarar renta y de generar unos espacios para tarifa cero para para la gran multitud digamos, de contribuyentes. Pero yo coincido, aquí el gran problema es lo que vamos a hacer con la elusión y la evasión de impuestos, que es tal vez uno de los dolores más grandes, porque cuando usted ve las cifras colombianas, quienes pagan impuestos terminan pagando tasas muy altas, pero a la hora de mirar cuánto es la tributación sobre el PIB, estamos por debajo del 16%, lo que significa que la gran mayoría del PIB no está tributando. Colombia necesita avanzar en ese aspecto, como necesita también racionalizar no tanto las tarifas de los impuestos a las empresas como los costos ocultos. O sea, cuando uno piensa que el proceso de formalización en este país vale entre el 32 y el 47% de las utilidades brutas, senador Iván, pues usted está entendiendo que usted está poniendo el sistema productivo a tener unos costos en burocracia operativa, y después, apenas esté formal, ya puede pagar impuestos. Yo creo que nosotros esos costos ocultos los tenemos que disminuir a una proporción y pedir la información necesaria y los trámites apenas necesarios para el funcionamiento, para que más bien podamos tener las tasas tributarias claras y el recurso le llegue a los colombianos en impuesto y podamos tener recursos para la inversión social. Yo quisiera decir que en muchas cosas de la economía, pues lo que hemos visto, por ejemplo, en los tratados de libre comercio es que lo ancho para ellos y lo angosto para nosotros. Aquí le compramos muchos cereales a países que están en este momento subsidiando a sus campesinos y nos exigen a nosotros no subsidiar los nuestros para que sigámosle comprando a ellos. Entonces, ¿esto qué sentido tiene? Es decir, ellos pueden subsidiar a sus campesinos, pueden vendernos sus cereales y sus elementos también agrícolas que pudiéramos producir nosotros. Nosotros, por ejemplo, el año pasado este gobierno acabó definitivamente la fábrica de Ferticol, donde se producían algunos de los fertilizantes, pero también algunos de los fungicidas. La acabaron. ¿Por qué? Porque supuestamente también había un sindicato. Mejor dicho, aquí todo el problema de este país ha sido que existen los sindicatos. No, yo creo que lo que sí ha pasado aquí es que hay una élite voraz, una élite completamente parásita, vive de los impuestos nuestros, el uno es parlamentario, el otro es cónsul, el otro es contratista, el otro, etcétera, etcétera. Son familias que se lucran definitivamente de todo lo que produce y de los impuestos de este país. Lo segundo es que esta es una élite completamente corrupta. ¿Cómo es posible? Hace 2 días acaba de salir que un lote grandísimo que era del Instituto de Crédito Territorial se lo feriaron los señores de siempre, los mismos charros, otra vez, dale que dale, es decir, todos los sectores de la economía, y pareciera que muchos sectores de todo este país les pertenecen a ellos, quieren todos los empleos, quieren toda la tierra, quieren todos los puestos del Estado, quieren el gobierno, quieren, y son realmente de una ambición desaforada que ha puesto a buena parte de la población en unas condiciones de hambre y de miseria. Tener tantos millones de colombianos que no tienen que comer, tener tanta gente que en este país no puede comer siquiera una comida al día, pues eso quiere decir que han dirigido muy mal este país y que lo llevan realmente a rastras. ¿Por qué? Porque aquí lo menos que se ha hecho es favorecer a la gente y favorecer a los sectores que realmente necesitan, sobre todo el campesinado colombiano. No es posible que un campesino en este país no tenga una pensión de jubilación, no es posible que se gaste la vida trabajando y no tenga derecho a nada, mientras hay otras familias que reciben miles y casi millones completamente de sus sueldos, de sus sobresueldos, de una cantidad de cosas, y además se llevan parte de los impuestos. Les parece maravilloso pues regalar impuestos. No, eso hay que dejarlo así. ¿Por qué?
No, no hay que dejarlo así, porque realmente los ingresos y todo lo que produce un país tiene que ser para el bienestar de los 50 millones de colombianos y no para los 54 clanes de siempre. Si ustedes me permiten un pequeño comentario. Listo, 2 minutos, senador. Lo primero es que ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre. En la década del 70, el peso específico de la manufactura en el PIB nacional era más o menos del 30%. A lo largo de estos años lo que hemos visto es un decaimiento, un encogimiento progresivo de todo el sector manufacturero. Lo propio hay que decir del sector agropecuario. Entonces, el modelo aperturista neoliberal, en mi opinión, no deja precisamente al país en muy buen balance. Por eso yo sí creo que eso hay que redefinirlo. Pero simultáneamente creo que también volver a un esquema de proteccionismo cerrado tampoco es bueno. Yo creo que de lo que se trata es que el país redefina qué sectores quiere proteger, por cuánto tiempo, en qué condiciones y cuáles va a dejar a las fuerzas del libre mercado. Ese me parece que es un primer elemento. Un segundo elemento, bastaría con eliminar todas las exenciones, bastaría con eliminar todas las reglas que permiten la evasión y la elusión, creando un impuesto único del 24% a todo el sector económico del país. Y yo creo que con eso daríamos un gran salto adelante, pero eso no es precisamente por donde nos hemos orientado. Listo. Muchísimas gracias, senador. Con esta intervención pues culminamos la segunda etapa del debate y ahora entramos a la tercera, que es donde le pedimos a cada uno de los participantes hacer una pregunta, réplica o comentario a otro miembro del debate. Entonces, vamos a comenzar con la senadora Paloma Valencia. Si tiene alguna pregunta o réplica o comentario para alguno de los compañeros del debate, le invitamos a que lo comente. Y al candidato al que vaya dirigido ese comentario, pues le damos 2 minutos para que conteste. Yo quisiera volver a preguntar por el libre comercio, porque a mí sí me parece muy grave que en Colombia se esté instalando un discurso según el cual el libre comercio no le ha traído sino dificultades a Colombia. Porque es que el libre comercio ha permitido que Colombia consuma productos de buena calidad, mucho más baratos de lo que lo podríamos producir ahora aquí, y por lo tanto exportar productos nuestros a muy buen precio al exterior. Es decir, que nosotros sigamos pendientes, digamos, de lograr crecer esos sectores exportadores, y yo coincido con el representante John Jairo Cárdenas, es fundamental, porque el país tiene que decidir cuáles son los sectores en los que podemos tener unas ventajas competitivas y meterle la ficha a esos sectores para que sean los sectores exportadores y con esas divisas podamos traer el resto de los productos. Pero yo sí quiero saber cómo la senadora Aída Bella piensa en una Colombia donde estemos encerrados, donde produzcamos todo, donde todo lo que se puede conseguir más caro lo subsidiemos, y de dónde va a sacar la plata para todos esos subsidios que quiere dar. Porque si todo es con base en la soberanía alimentaria, pues realmente lo que terminaría pasando es que no tendríamos mercados para exportar, pero además nos tocaría gastarnos un montón de plata para subsidiar poder tener precios competitivos en los mercados. Listo. Senadora Aída, tiene 2 minutos para contestar la pregunta. No es difícil. Entre el 2020, por ejemplo, en el año de la pandemia, cuando el país más necesitaba ingresos y menos evasión, el sector minero terminó pagando una tasa efectiva de tributación por impuesto de renta del 2.1%, cuando lo establecido precisamente por el gobierno debería ser de un 32%. ¿Le parece eso normal? Pues no, no es normal. En el 2020, el sector petrolero, oiga bien, terminó pagando una tasa efectiva de tributación por impuesto de renta de 1.7%, cuando lo establecido por el gobierno y pagado por la mayoría de las empresas fue el 32%. ¿Le parece eso normal? Pues no. Lo que pasa es que aquí ha habido un consentimiento muy extraño y muy raro a determinados sectores de la economía que supuestamente producen mucho, pero en la práctica no dejan nada.
En 2020, los bancos comerciales, por ejemplo, terminaron pagando una tasa efectiva de tributación por impuesto de renta del 1.1%. ¿Eso es normal? Cuando lo establecido por el gobierno y pagado por la mayoría de las empresas, porque las otras empresas sí pagan, fue del 32%, a pesar de ser uno de los pocos sectores económicos que tuvo utilidades durante la pandemia. No, lo que pasa es que aquí vamos a tener que ponernos realmente muy serios en cuanto a las tasas de tributación y todo lo que se llevan. ¿Y se lo llevan por qué? Por las otras, precisamente dentro de la declaración de renta, los otros efectos de deducción. Pues eso no es correcto, porque aquí todos van y aunan toda una serie de cosas y resultan no pagando impuestos. ¿Por qué? Porque aquí no somos capaces, estos son gobiernos que son supremamente laxos con los que tienen que pagar y no con los que no tienen que pagar. Y yo sí creo que efectivamente, por ejemplo, yo he visto rematar fincas en Boyacá, un campesino que tuvo un crédito de 7 millones de pesos, incluso por el Banco Agrario, llegan a rematarle su pedazo de tierra. ¿Por qué? Porque la cosecha no surtió efectos, porque los aseguradores no aseguran a los pequeños campesinos, porque definitivamente aquí este país está hecho única y exclusivamente para que tengan grandes posibilidades de dinero. No, yo creo que todo lo contrario es que hay que beneficiar también a la gente y hay que permitirle que la gente vuelva a cultivar. Así les parezca que es muy exótico, pues que volvamos nosotros a cultivar maíz, a cultivar cebada, a cultivar trigo. No, yo lo que creo es que hay que hacerlo, hay que regresar. ¿Por qué? Porque como está el mundo en este momento, esta pandemia nos enseñó muchísimas cosas, entre otras, que si las economías, cada uno de sus países, no mantiene determinado sector que le garantice por lo menos la soberanía alimentaria, pues vamos a necesidad de entrar en un hambre espantosa que incluso le están augurando organismos como la FAO y tal vez otros de Naciones Unidas que han advertido que si esto no se mejora, pues puede haber una hambruna en el mundo. Y yo creo que Colombia no podría ser parte de eso, todo lo contrario. Y todo lo contrario es que los campesinos, especialmente los campesinos pobres, los campesinos que tienen una pequeña tierrita y los que no tienen, ni se diga, porque aquí solamente un índice de la desigualdad, el 0.4% de la población es dueña del 46.6% de la tierra, es decir, que menos del 5% de los colombianos son dueños de medio país. ¿Qué tal esto? Pues esto sí ya es el colmo, no solamente de los índices de desigualdad, sino de que quienes tienen más tierra quieren tenerla mucho más. ¿Para qué? Para guardarla, para no tenerla productiva, etcétera. No, yo sí creo que estos son debates muy interesantes que seguramente los tendremos que profundizar a lo largo del Congreso. Listo, muchas gracias, senadora. Ahora el turno para el senador Marulanda de hacer una pregunta o comentario a otro de sus compañeros de debate. Sí, hay un elemento en esta conversación que no podemos dejar a un lado porque es relevante en el caso colombiano y es relevante desde el punto de vista económico. Y estoy hablando del tema del narcotráfico, de la producción de cocaína y la exportación de sustancias psicoactivas y en la incidencia que esos recursos tienen en la economía. Yo oigo una chicharra, ¿ya terminé o qué? No. ¿Aló? Aló, sí, listo. Entonces, ¿para No, quién no, le no, yo no he terminado. Es que oigo una chicharra que... Pero no era de Sebastián. No, yo tengo el micrófono apagado. Perdón. Entonces, no, yo termino esta intervención diciendo, no podemos dejar a un lado este tema, que tiene una gran incidencia económica, entre otras cosas por el aspecto que se mencionaba ahora del contrabando. El contrabando que tiene arruinado el sector agropecuario y el sector manufacturero y que tiene como razón de ser pues toda la operación de lavado de activos, que no solamente se da por esa vía del contrabando, se da también por el lado de la minería, por ejemplo. Pero bueno, lo que quiero decir es, aquí hay una incidencia profunda en la economía de todo lo que significa el narcotráfico. Yo le quisiera preguntar al representante John Jairo Cárdenas, ¿qué opina sobre
sobre la incidencia que está teniendo este problema en la economía campesina, en la economía general del país, y qué posibilidades ve de la idea de la regulación de la hoja de coca y sus derivados como una salida a esta tragedia a cambio de una política punitiva que criminalizó estos negocios y que fracasó, porque la guerra contra el narcotráfico fracasó. ¿Hasta dónde ve la posibilidad de que una regulación le abra al país horizontes para resolver toda la incidencia que tiene en la economía este problema? Gracias. Listo. Parece que el representante Cárdenas tiene como un problema de conexión porque no me aparece aquí entre los participantes. Entonces, mientras tanto, pues para ir agilizando un poco, no sé si la senadora Aida tenga alguna pregunta para alguno de sus compañeros presentes acá. Y ahorita que vuelva el senador Cárdenas, pues retomamos la pregunta del senador Marulanda. No, yo lo que quisiera es hacer otra acotación, porque me parece que hay una cantidad de curiosidades, por ejemplo, en la cuestión presupuestal. Por ejemplo, lo que descontó el sector de la banca central y comercial por otras deducciones, oiga bien, otras deducciones, pasó de 35.1 billones en 2019 a 67.8 billones en 2020. Se duplicó, a pesar de que sus ingresos crecieron del 2019 al 2020 en 30 billones de pesos. El Estado dejó de recibir realmente por cuenta de los beneficios tributarios otorgados a los bancos en el 2020, 22.2 billones de pesos, casi el doble del año anterior, que fue en el 2019, y que fue de 11.3 billones de pesos. Es decir, esto muestra que los beneficios tributarios otorgados por las mencionadas reformas tributarias siguen deteriorando las finanzas públicas del país, y los sectores económicos que más contribuyen a su desfinanciación son la banca central y comercial y el sector minero energético. Esto es supremamente grave. ¿Por qué? Porque pues buena parte de la riqueza que debería compensar hasta cierto punto toda una serie de necesidades que tienen los colombianos, pues no se pueden hacer porque los señores se lo llevan tranquilamente. El hueco fiscal, por ejemplo, tiene sus orígenes en los billones que deja de recibir el Estado por cuenta de estos dos sectores privilegiados de la economía. Nos preguntamos el porqué del trato desigual, si incluso algunas empresas que generan menores ingresos y menores utilidades terminan pagando más. Hágame el favor. Entonces el sector extractivo tiene determinadas cosas y la pobreza y la desigualdad son evidentes si no cambiamos las políticas de tributación. Listo, muchas gracias, senadora Aida. Ya volvió el senador Cárdenas. Bueno, pero parece que está en la llamada. No, yo estoy aquí. Ah, listo. Senador Cárdenas, entonces, ahorita el senador Marulanda le tenía una pregunta. Senador, ¿se la quiere repetir así brevemente, por favor? Sí, yo le quería preguntar, o le quiero preguntar al doctor John Jairo Cárdenas, partiendo de la base de que no podemos dejar por fuera de esta conversación un tema que es relevante, que es el tema del narcotráfico, preguntarle si camino a resolver estos problemas estructurales de la economía, toda la incidencia que tiene el lavado de activos en el desarrollo manufacturero, en el desarrollo agropecuario, todos los problemas de violencia, de inestabilidad económica, de distorsión de los precios, en fin, si todo este daño enorme que hace en la economía el narcotráfico, no podría tener como solución y como camino y como luz para salir de un fracaso de 50 años de una política de guerra contra el narcotráfico que fracasó, si no piensa que un camino de solución puede ser la regulación de la hoja de coca y sus derivados, incluyendo la cocaína, en la línea de un proyecto que usted bien sabe, pues presentamos algunos senadores, particularmente yo y el senador Feliciano Valencia, en ese sentido. Es preguntarle entonces si piensa que cómo puede él
¿Cómo ve él que puede el país salir adelante de todas las implicaciones que tiene esa economía criminal en la economía colombiana? Listo. Representante Cárdenas tiene 2 minutos para contestar. Voy a hablar desde la perspectiva caucana. El único cultivo hoy que sería competitivo con la coca es la marihuana. Y por eso cualquier esfuerzo que hagamos por legalizar el uso de la marihuana, no solamente como producto medicinal, sino como producto recreativo, yo creo que hay que acometerlo. En segundo lugar, creo que hay que democratizar esto. Es que ese negocio terminó en manos de un puñado de empresas y hoy los intentos de conformar para producir marihuana Parece que el senador sigue teniendo problemas de... Listo. Senadora Bella, su pregunta ¿para quién iba dirigida específicamente? ¿O su Sí, yo le quiero preguntar a Iván Marulanda, que hace parte de Listo. la sección de los verdes por mucho tiempo, pero bueno, pero que siempre le ha interesado también el tema de carácter ambiental. Listo. Entonces, Tenemos yo la grandes pregunta que hizo problemas. ahorita, ¿cierto? Tenemos grandes problemas y dificultades en cuanto se refiere a la conservación de nuestros ríos, de nuestros páramos, de nuestros lagos, de nuestras lagunas. Hay algo que tenemos que hacer con mucha urgencia y es la preservación, por ejemplo, de nuestros páramos en el país. Tenemos amenazado también parte de nuestra riqueza pesquera con la importación de algunas especies que vienen siendo introducidas en Colombia y que se convierten en unas especies depredadoras. Acaban con lo nuestro y facilitan la expansión tal vez de algunos cultivos que en otros países son muy rápidos en reproducir y que nos están trayendo serios problemas. Por ejemplo, los campesinos de las ciénagas del Caribe se quejan de la desaparición de los peces y también de la introducción de especies nuevas. Yo creo que hay algo que vamos a tener que hacer, no solamente para conservar las ciénagas, los ríos, sino también para que se respeten los baldíos, que hacen parte en últimas también de todo lo que tenemos que proteger ambientalmente en este país. Listo. Senador Marulanda tiene 2 minutos y ahorita retomamos cuando se termine con el senador, con el representante Cárdenas. Bueno, Colombia tiene en su geografía, como lo hemos conversado tantas veces, Aida, la senadora Aida Abella y todos nosotros, pues tiene en su geografía unos recursos naturales, unos recursos ambientales de enorme importancia, no solamente para el país, sino para la humanidad, para el planeta, y sobre los cuales pues tenemos, por supuesto, una gran responsabilidad, que es una responsabilidad no solamente con nosotros mismos como nación, sino con toda la especie humana y con la supervivencia del planeta. Estamos hablando de la mayor biodiversidad del mundo, estamos hablando de unos recursos hidrológicos superlativos, de unos bosques tropicales húmedos únicos en el planeta, en fin. Y todo esto está en un proceso de degradación brutal que nos interpela como nación frente a la responsabilidad que tenemos de cuidar esos recursos. La verdad es que estamos invirtiendo haciendo un esfuerzo fiscal mínimo en cumplir esas responsabilidades. Estamos invirtiendo del presupuesto nacional solamente el 0.3% del presupuesto en los temas que tienen que ver con la conservación del medio ambiente. Pero por otro lado, hemos estado enfrascados en una guerra, y sobre todo una guerra rural, que ha impedido la estabilización del campo, la estabilización de los campesinos,
el respeto por la vida, el respeto por la propiedad de los campesinos y el apoyo a esos campesinos en materia de infraestructura, de asistencia técnica, de crédito de fomento, etcétera, como se ha dicho acá. Y entonces tenemos la ruralidad, en donde está expuesta toda esa riqueza ambiental. Esa ruralidad la tenemos totalmente abandonada. Colombia perdió su capacidad de gobernar en esos territorios. Esos territorios están en manos de organizaciones criminales que ejercen poder territorial desde la violencia, desde la arbitrariedad, desde el abuso, desde la esclavitud de poblaciones campesinas, poblaciones indígenas, poblaciones afrodescendientes, y que están depredando totalmente esos recursos. Ahora, ¿qué decir entonces? Hay que recuperar la inversión en estos aspectos ambientales, hay que volver la mirada del Estado al campo para proteger la vida, para proteger el trabajo, para proteger la estructura social campesina y la producción campesina. Y habrá también que hacer inversiones pues, muy importantes en el tema de la seguridad, no para matar y para armar, sino para transformar las condiciones de vida y la seguridad de estas regiones y de estos territorios. Yo diría que Vamos cerrando, senador, por favor. Sí. Yo diría finalmente que Colombia tiene que crear en su dirección política, en su dirigencia política, una conciencia ambiental que no la tenemos, como no la tiene el mundo entero. El mundo tiene diagnósticos muy angustiantes, pero no hay una actitud realmente sincera y definitiva de abocar el tema de la conservación ambiental. En Colombia no la tenemos. Tenemos que acabar con la minería metálica como está concebida, tenemos que acabar con el fracking como lo están impulsando. Eso es un abuso. No puede haber fracking en Colombia. En fin, muchas cosas que tenemos que hacer, sabemos que las tenemos que hacer, y no se hacen por falta de voluntad política y por falta de claridad, digamos, en la dirigencia política de este país. Listo. Entonces seguimos con el representante Cárdenas para retomar la pregunta que estaba respondiendo ahora el senador Marulanda. 2 minutos. Muchas gracias. Breve. El único cultivo, insisto, que puede competir con la coca es la marihuana. Para eso hay que legalizar el uso recreativo de la marihuana, abrir el mercado. Segundo, facilitarle a los campesinos la oportunidad de que la produzcan y la comercialicen, darles buena asistencia técnica, dejar de satanizar eso. Lo segundo, la coca es una planta mágica extraordinaria, con unas propiedades químicas absolutamente maravillosas. Hay que avanzar en una investigación que nos permita dar cuenta de nuevos usos, de lo que puede ser esta planta maravillosa. Tercero, por supuesto, hay que golpear el narcotráfico. El narcotráfico sigue siendo el combustible de la violencia. El Cauca, de nuevo, está en manos de organizaciones criminales. Las disidencias, la nueva Marquetalia, los carteles directos de la droga de México están en el territorio caucano, y esto lo están haciendo en connivencia con sectores de la policía y del ejército, de tal suerte que hoy el Cauca, en por lo menos la mitad de su territorio, el Estado no ejerce soberanía. Nuevas circunstancias de una nueva violencia más atroz se ciernen sobre nosotros acá. Creo que, por supuesto, la alternativa de fondo tiene que ser la legalización, pero dado de que por ahora eso no parece posible, sí es necesario que trabajemos en controlar los precursores químicos, en controlar los laboratorios y en controlar las rutas de comercialización
y no seguir ciegamente empeñados en golpear solamente un eslabón de la cadena, que es el eslabón de la producción. Mientras Colombia no redefina de manera sustantiva su política agrícola, la batalla contra este flagelo no va a tener ninguna posibilidad de éxito. Listo, senador, muchas gracias. Ahora ya para cerrar esta etapa del debate, lo invito a que haga su pregunta o réplica a otro de sus compañeros de debate y para que usted responda en 2 minutos. No, yo solamente quisiera hacer esta pregunta a todos mis colegas. Uno de los problemas más críticos de la economía colombiana es que la productividad total de factores es muy débil. ¿De qué manera vamos a hacer para que la productividad nuestra se incremente a efectos de ser competitivos? ¿Y qué lugar le asignan en este proceso a los componentes comerciales, tributarios y en materia de ciencia y tecnología? Listo. Entonces, para los 3 candidatos, una respuesta rápida para para la pregunta de John Jairo. Senador Marulanda. Sí, muy breve para no quitarle tiempo a las colegas Paloma Valencia y Aida Bella. Hay que hacer una inversión muy potente en educación, en capacitación para el trabajo, en calificación de nuestros servicios educativos. Es fundamental elevar el nivel de competitividad de nuestro recurso humano, Esto es para mí prioritario. Quería solamente hacer esa anotación para no quitarle tiempo a ellas, por favor. Senadora Paloma, muy brevemente. Brevemente, yo creo que Colombia va a tener que hacer un esfuerzo, sobre todo en reducción de burocracia. Nosotros tenemos un Estado muy burocrático que nos puede liberar recursos, porque se necesitan recursos para la seguridad. Como lo está diciendo el representante John Jairo, el problema del Cauca, el problema de Arauca, el problema del norte de Santander es sumamente grave y se necesita pie de fuerza y se necesita también llevar las soluciones sociales a esos territorios en vías terciarias y en proyectos productivos y en crédito para el sector agropecuario. Yo creo que esas son, hay que meterle plata al sector agropecuario y hay que meterle plata a las pequeñas empresas de Colombia. Si a mí me preguntaran en qué gastaría yo muchos recursos hoy, en todas las garantías para acceder al crédito. Y quería decirle a la senadora Aida que no conozco las cuentas que ella ha hecho, pero los estudios que hay en Colombia muestran que es que no solamente uno tiene que mirar el impuesto de renta, porque la minería no solamente paga renta, paga también regalías, paga también 4 por 1000, paga también estampillas, paga retención en la fuente. Cuando usted suma todos los impuestos de la minería en el país, usted tiene que Colombia tiene uno de los take-off, que es la suma de todo lo que cobra el Estado, más altos, tanto en carbón como en oro. No sé en qué sectores estará hablando la senadora, y sería interesante que nos compartiera las cifras para compararlas con las cifras que han mostrado los estudios oficiales sobre el tema. Listo. Senadora Aida, muy brevemente la respuesta Sí, final por para cerrar esta supuesto. etapa. No solamente estos datos, sino otros muchos que he presentado públicamente en el Congreso, precisamente en las discusiones sobre las reformas tributarias y demás, porque aquí están acostumbrados a que detrás de las otras deducciones simplemente no pagan impuestos. Yo sí creo que si hay algo que hacer precisamente para avanzar en todo lo que es ciencia y tecnología, es apoyar la investigación en el país. Y apoyarla es porque país que no investiga es país que no se desarrolla. Así de sencillo. Y aquí la investigación, no solamente en las universidades, sino en los sectores también técnicos, es realmente uno de los sectores menos financiados. Y yo creo que es todo lo contrario. Es decir, si nosotros no apuntamos a una investigación seria, especialmente en las universidades, en ciencia, en tecnología, pues vamos a tener una serie de dificultades enormes en el futuro. ¿Por qué? Porque pues todos sabemos que efectivamente en lo que más se está haciendo énfasis en cualquier país que quiera desarrollarse es precisamente en la investigación. Y yo creo que aquí no solamente
tenemos que apuntalar también a la investigación superior, a la investigación en las universidades, en ciencia y tecnología. También tenemos que apuntalar una serie de avances en las investigaciones de carácter técnicas. Y ahí tengo que hablar también del SENA y de otros organismos que, en cambio de evaluar como han querido hacer los últimos gobiernos, simplemente quitarle el empuje que lleva el SENA. Hay que fortalecer la educación técnica, porque no todo el mundo quiere ir a la universidad, pero en muchísimas regiones, por ejemplo, donde uno llega, siempre le están pidiendo, por favor, unos programas del SENA, por favor, unos programas en cuanto se refieren a la cuestión de carácter investigativo. Y yo creo que hay necesidad de hacerlo. Y por último, yo quisiera decir también que hay cosas que inquietan profundamente, y es un poco el abandono en la cuestión educativa de la parte que tiene que ver con la agricultura y con el campo. Esto lo noté. Yo trabajé hace muchos años en la Normal Nacional de Falan, la visité hace muy poco tiempo y encontré 7 hectáreas completamente abandonadas. ¿Por qué? Porque quitaron, cuando pasó de la nación al departamento, los técnicos agrícolas que ayudaban a que los maestros además tuvieran una formación de carácter agrícola en zonas rurales que se necesitan. Esto ha desaparecido. Yo creo que ha sido un gran error en la cuestión no solamente educativa, sino también de avance técnico. Listo, muchas gracias a todos. Ahora vamos a entrar a la cuarta etapa del debate, que son respuestas de sí y no. Simplemente vamos a hacer 5 preguntas y nos contestan sí y no a cada una. Entonces, la primera de ellas es si están de acuerdo con reducir el impuesto del IVA, ¿sí o no? Pero es que depende. Sí. El impuesto de vida, ¿sobre qué? ¿En qué cosa? Yo esa pregunta de sí o no, no la entiendo, pues. Listo, el impuesto del IVA es 19%. Si están de acuerdo con mantenerlo, bajarlo, subirlo, ¿sí o no? No, Listo. Senadora Bella, senador Marulanda, Sí. Paloma. En este contexto fiscal, no. Listo. Senador Marulanda. Es muy simplista la pregunta, ¿no? Yo diría que Sí, muy difícil. muy difícil, pero pues yo diría, no me atrevo a dar una respuesta así o no así tan Listo. Senadora Bella. pregunta tan Sí, porque hay otras fuentes para sacar ese dinero. Listo. La segunda pregunta es si están de acuerdo, sí o no, con mantener los fondos privados de pensiones. No. Listo. Senadora Paloma. Sí, Senador Cárdenas. no. Listo. Y senador Marulanda, fondos privados de pensiones, ¿sí o no se mantienen? Sí, pero haciéndoles unas reformas profundas. Listo. Tercera pregunta. Reformar el sistema de EPS, ¿sí o no? ¿De EPS? Sí, sí. EPS. Sí. pero Reformar, depende de qué sí. tipo de reforma. Es que me parece que estas preguntas pues son imposibles de sí o no. Reformarlo es acabarlas, no. Reformarlo es limitar la integración vertical, sí. Pues es muy difícil una pregunta de sí o no de esa complejidad. Listo. Vamos con la cuarta pregunta. Es si consideran sí o no si se debe suspender inmediatamente la exploración de petróleo. No, No, Listo. Sí. Senador Marulanda. No, el fracking no, pero exploración por el momento sí. Listo. Y la última pregunta es sí o no. ¿Están de acuerdo con la legalización de la hoja de coca y del cannabis? ¿Sí o no? Sí, Listo. Sí. sí. que es que no sé si no estamos de acuerdo. Eso no se puede hacer porque nos desertifican y nos cierran todos los mercados internacionales. O sea, esa pregunta sobre las convicciones personales o sobre la realidad política. Listo. Desde su Tendrán que perspectiva personal, desertificarse en senadora ellos, que la Paloma. están en este momento legalizando en los Estados Unidos. No, lo digo como lo dije exactamente. Es mientras los Estados Unidos, Europa y los países de los cuales nosotros tenemos como socios principales de nuestra economía no decidan legalizar, una legalización en Colombia lo que haría es cerrar las fronteras para todos los productos colombianos.
Muchas gracias a todos. Y la última parte del debate ya es una pregunta para cada uno en respuesta de 1 minuto y medio. Y es, ¿por qué los electores deben votar por las propuestas de su partido en materia económica? Comenzamos con la senadora Bella, que se retira en breve. 1 minuto y medio para esta pregunta. Porque son realistas. Deberían votar por el pacto histórico, porque es otra manera y otra forma de ver el país, que han gobernado con los mismos criterios hace muchos años. El país se cansó de que un grueso de su población sea completamente discriminada, apartada, y se le quiten lo poco que tenía. Por eso es necesario que se mire en otra perspectiva el horizonte del país. Y ese horizonte del país tiene que cambiar en muchos tópicos, especialmente en esta desigualdad asfixiante a la que nos han llevado, nos han colocado en el segundo y a veces cuarto lugar en desigualdad, en miseria y en pobreza. Necesitamos superar entre todos, por supuesto con pactos, con la gente, con las comunidades, con los empresarios, con la gente corriente, la gente que no ha tenido cómo pensar y que ha sido muy perseguida. Necesitamos ver de otra manera el campo, verla y analizar lo que sufren no solamente nuestros campesinos, la gente que menos posibilidades tiene. Y por último, quisiera que realmente el analfabetismo se erradicara en Colombia. He tenido enormes sorpresas en esta campaña, especialmente en sectores como La Mojana, donde el alto índice de analfabetismo es enorme y donde las escuelas no llegan. Esperamos que los colombianos entiendan que hay otra manera de ver la vida, la economía y sobre todo hay que escuchar a la gente y también hay que actuar. No basta con escucharlos, hay que actuar para resolver los problemas. Y esa es una de nuestras metas. Listo, senadora, muchas gracias. Vamos con la senadora Paloma Valencia, 1 minuto y medio sobre por qué los electores deberían votar por las propuestas del Centro Democrático. Vea, Colombia no es Alicia en el País de las Maravillas. Pues claro que tenemos problemas y con la pandemia se nos recrudeció la pobreza, pero este país ha venido mejorando. Y no es sino que miren el vecindario, no es sino que miren cómo está Chile, cómo está Perú, cómo está Bolivia, cómo está Argentina, cómo está Venezuela, para saber que las políticas de izquierda prometen un bienestar social que no traen. No es cierto que la izquierda haya estado excluida en el gobierno en Colombia. De hecho, si usted mira, muchas de las empresas públicas de este país se quebraron por la incidencia de sindicatos de izquierda depredadores, que lo que hicieron fue comerse los beneficios de todos los colombianos entre unos pocos. La izquierda ha tenido grupos armados asesinando colombianos y destruyendo las posibilidades de que este país salga adelante. Y a pesar de eso, este país está por encima de todos los países de la región. Mire, por ejemplo, lo que le hace la izquierda a los países. Mire, no hablemos de Venezuela, mire cómo está Perú, mire cómo está Bolivia, mire cómo está Argentina. Los colombianos hoy tenemos un enorme reto, que es buscar defender el sistema productivo colombiano y buscar que ese sistema productivo crezca, genere empleo, pague impuestos y podamos tener los recursos necesarios para hacer política pública, para sacar adelante los colombianos, para sacar el empresariado y para recuperar la educación, que la tiene secuestrada un sindicato de izquierda y que no es, el problema no es que adoctrine, el problema es que no les enseña y no les da calidad en la educación a nuestros jóvenes, que se gradúan después de 12 años con habilidades de matemáticas insuficientes, con lectura y escritura insuficiente. Nosotros tenemos que apostarle a que este país salga adelante, como lo ha venido haciendo, a pesar de los asesinatos y a pesar de toda la violencia, a pesar de quienes quieren destruir y quieren decir que todo está mal. Claro que hay problemas, pero lo que hay es que solucionarlos. Representante Cárdenas, 1 minuto y medio para explicar a los electores por qué votar por el partido de la U. El socialismo estatista fracasó. El neoliberalismo fracasó. La idea de libre mercado ultranza no ha conducido sino a sociedades más desiguales, a un incremento inusitado de la pobreza y de la miseria, a una situación de violencia y de turbulencia impensada. De tal suerte que el camino de la humanidad es buscar una alternativa distinta. El partido de la U es un partido de centro. El partido de la U es un partido
que está buscando hacer cambios en la sociedad colombiana, en el modelo económico, sin comprometer la estabilidad institucional del país. El partido de la U está abogando por una agenda social de derechos, conforme a lo preceptuado en la Constitución de 1991, pero entiende que esos derechos tienen que descansar en una redefinición del modelo de desarrollo y en un crecimiento más significativo de la economía. Necesitamos crecer a tasas por lo menos del 5 o 6% anual y necesitamos que ese crecimiento se traduzca en más equidad social, en mayor justicia, en mayores derechos para la gente pobre. Listo, y cerramos con el senador Marulanda. 1 minuto y medio. Colombia tiene que enfrentar unas realidades que son insostenibles y que son vergonzosas. Nosotros tenemos un 43% de la población en pobreza, 22 millones de colombianas y colombianos en situación de pobreza monetaria, 8 millones de colombianas y colombianos en la indigencia, en la miseria. Esas realidades nos interpelan, el desempleo de las mujeres, el desempleo de los jóvenes, el desempleo en general es curioso. Y todas estas realidades no se pueden resolver si no hay un cambio profundo en las políticas públicas, pasando, por supuesto, porque el Estado asuma responsabilidades en materia social, en materia de infraestructura, en materia de intervención para contribuir a la redistribución de las oportunidades y de la riqueza para tener una sociedad pues que pueda realmente progresar y que pueda ser convivente. No se trata de un tema de izquierdas y de derechas, es un tema de sentido común. Lo que venimos haciendo no funciona, nos está generando o nos generó una sociedad desigual y con enormes situaciones de pobreza. Entonces tenemos que fortalecer un Estado, es la propuesta que hacemos dentro de un marco, por supuesto, democrático, de libre mercado y, por supuesto, también de libre deliberación y discusión en el plano de la política sobre los destinos, pues, de las políticas públicas, pero haciendo incidencia en estos aspectos que he mencionado, de buscar equilibrio social, abrir oportunidades de empleo a los sectores que están al margen de la economía y al margen de la posibilidad de vivir dignamente. Y, por supuesto, también un cambio total en la visión del tema del orden público. Nosotros tenemos que atacar el tema del narcotráfico, no desde la misma política que ya fracasó en 50 años y que no puede ya esperar nadie que funcione en los próximos años, ya fracasó. Hay que cambiar el rumbo de esa política porque nos está quitando la soberanía sobre los territorios y está llevando un baño de sangre o ha llevado un baño de sangre a las comunidades, sobre todo a las comunidades rurales. Y hacer, por supuesto, conciencia, ¿sí? Y hacer conciencia sobre las responsabilidades que tenemos en materia de medio ambiente. Y todo eso tiene que hacer parte de la política pública. Nosotros no podemos seguir dejando al libre albedrío del mercado y de las fuerzas de la oferta y la demanda el destino de esta nación, porque ha generado una gran concentración de la riqueza, una injusticia, un manto de miseria y una violencia insostenibles. Por eso pedimos y vamos a llevar a cabo un cambio profundo en las políticas públicas desde la coalición Alianza Verde, Centro Esperanza, que yo represento acá en esta conversación. Muchas gracias. Listo, pues con esto concluimos este debate. Muchas gracias a todos los participantes. Fue un gusto tenerlos acá. Les deseamos muchos éxitos pues en las elecciones de este domingo. Y agradecemos pues a la audiencia que nos estuvo acompañando durante esta hora y media de debate. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.